conectando y vamos a grabar este seminario. Repito, la metodología es la siguiente. Primero vamos a hacer una exposición de los temas, tanto el que habla, enseguida nuestro estimado amigo Félix Milanés, y nuestra querida Catherine Rosas como abogada. Es probable que si es necesario agregar algo desde el punto de vista jurídico legal lo va a hacer en las intervenciones que hagamos nosotros, pero ella específicamente se va a referir a los temas de la hora de colación, los permisos administrativos, la rebaja de la carga horaria para los docentes con más de 30 años de servicio, y nuestro amigo Félix Milanés va a desarrollar las horas lectivas y no lectivas. Quien les habla, aparte de hacer el enmarque como encargado del Departamento Jurídico a nivel nacional, voy a dar los lineamientos generales respecto a cómo se financia el actual sistema que tenemos de educación y la distribución de esta jornada, cómo se lleva a cabo todo este proceso. Así que partimos con la primera lámina, Andreita, para que demos inicio a este seminario. Adelante, Andrea, por favor. Bien. Derechos de la jornada laboral docente. Este es el seminario jurídico, repito, que va a tener los siguientes temas a tratar. Pasamos a la siguiente lámina, Andreita. Regulación de la jornada semanal, el financiamiento del sistema educativo, la distribución de la jornada laboral, las horas lectivas y no lectivas que va a desarrollar nuestro amigo Félix Milanés, la hora de colación, permisos administrativos, rebaja en la carga horaria para docentes que lleven más de 30 años de servicio, son los temas que va a desarrollar nuestra querida Catherine Rosas. Pasamos a la siguiente lámina. El Estatuto Docente en el artículo 80 deja claramente establecido que la jornada laboral, la jornada semanal de trabajo de los profesionales de la educación no puede exceder de 44 horas cronológicas para un mismo empleador. Recordemos, colegas, que en este rato se está tramitando las 40 horas. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor? Ya, mamá. Que apague el micrófono, la colega que tiene el micrófono encendido, por favor. Entonces, colega, en este minuto es importante esto que está señalado en el estatuto, porque recuerden ustedes que el día de ayer se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, el tema de las 40 horas. Este es un tema, es noticia en desarrollo, no sabemos muy bien cómo esto va a ser aplicado en nuestro caso a través del estatuto docente, y es un tema que va a quedar abierto para lo que viene, ¿no es cierto?, de este debate y de esta discusión. Pasamos a la siguiente lámina, Andreita. El financiamiento del sistema educativo, nosotros sabemos que en nuestra propuesta, especialmente del Congreso realizado el año 2021, nosotros estamos planteando de que una de las cuestiones centrales es que se cambie el sistema de financiamiento por asistencia, ¿no es cierto?, por asistencia de alumnos. Esta forma de financiar la educación trae muchísimas consecuencias, y por eso que vamos a seguir insistiendo hasta que seamos escuchados que una de las cuestiones estructurales, centrales de los cambios que queremos, aparte de volver a la educación pública, en el sentido de que sea el Estado el que sea el que garantice la educación como un derecho para todas las niñas, niños y jóvenes, y que tengamos un solo administrador, si se quiere, que debe ser el Estado. También queremos nosotros que se cambie el sistema de financiamiento. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Por qué decimos esto? Porque la entrega de los fondos económicos para financiar la educación en este país se hace en base a toda esta clasificación que hay de alumnos vulnerables, prioritarios, preferentes, PIE. Es decir, como la educación se financia y se sustenta en base a la asistencia al alumno, o dicho de otra manera,
tal como señalamos ahí, nuestros alumnos están siendo tratados como mercancía porque consideramos que este modelo educativo neoliberal coloca en el estudiante la fórmula para hacer entrega de los recursos y nosotros podamos desarrollar nuestra labor. Y esta nomenclatura o terminología que se ha ido instalando cada vez más, con conceptos como estudiantes vulnerables, prioritarios, preferentes o PIE, son las fórmulas a través de los cuales se entregan subvenciones con distintos valores, ¿no? Que esas subvenciones, al costado de la lámina, se dan en función de los establecimientos, por un lado, que están afectos a la jornada escolar completa. Hay otros establecimientos que no tienen jornada escolar completa y existe esa diferencia. Se entrega una subvención escolar normal, se entrega la subvención especial o preferencial, que son los fondos CEP, los fondos PIE, que tienen que ver con los proyectos de integración, y los fondos FAEP, que son los fondos de apoyo a la educación pública. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La subvención escolar, tal como se señala acá, consiste en la entrega de recursos de origen fiscal vía transferencia que pretende respaldar a los establecimientos educacionales y a los demás elementos que componen un sistema educativo, es decir, todo lo que es la implementación tecnológica, todo lo que tiene que ver con las necesidades de infraestructura, todas las necesidades de material adecuado para desempeñar nuestra labor, dependen de la subvención escolar, proporcionando, se espera, y este es el objetivo más importante, proporcionando un adecuado ambiente educativo y cultural. Esta subvención escolar se reajusta el monto anualmente y se reajusta en base a cuando entramos en la discusión del reajuste del sector público. A pesar de que nosotros como profesoras y profesores no está claramente definido si somos funcionarios públicos, entramos en la negociación, ¿verdad?, del reajuste del sector público. También cuando se reajusta el sector público, aquí varía un poco y se entregan un poco mejor los recursos de la subvención escolar. Pasamos a la siguiente lámina. La jornada escolar completa, para cada uno de los niveles y modalidades de enseñanza, existe un valor por cada uno de los alumnos, que no es el mismo monto que se entrega para aquellos establecimientos que no están en jornada escolar completa. Y va diferenciándose el monto según el estudiante sea atendido o no en una jornada escolar completa, que pertenezca a una modalidad diurna, nocturna, como técnico profesional, como las escuelas cárceles, las escuelas hospitales. Es decir, todo este sistema de financiamiento va haciendo un proceso de discriminación dependiendo del tipo de modalidad educativa que tenga esa unidad escolar. Y por eso que nosotros consideramos que acá es muy nefasto el modelo y el sistema, porque finalmente ha ido segregando a la población, ¿no es cierto?, a través del proceso de la entrega de recursos en el proceso educativo. Pasamos a la siguiente lámina. Los fondos CEP, la subvención escolar preferencial, es una subvención, recordemos, que se entrega a los establecimientos educacionales que atienden a alumnos principalmente prioritarios. A partir del año 2016 se incorpora esta subvención especial preferencial con los alumnos preferentes y se entrega siempre a través de los proyectos de mejoramiento educativo que son elaborados en los establecimientos educacionales. Es decir, la comunidad escolar postula a este fondo a través de un plan de mejoramiento educativo, y ese plan de mejoramiento educativo generalmente lo elaboran las profesoras y los profesores, el consejo de profesores. Pero muchas veces los administradores, los sostenedores, no hacen llegar todos los recursos. ¿Por qué? Porque además
en esta subvención especial preferencial, siempre hemos descubierto que los DAEM, los DEM, las corporaciones, se quedaban con un porcentaje en manos de la administración central y no hacían llegar o no hacen llegar todos los recursos que se han solicitado a través del Plan de Mejoramiento Educativo. Estas son cuestiones que tenemos que manejarlas, tenemos que conocerlas, porque de este modo es como se van financiando las necesidades y lo que nosotros necesitamos hacer. Pasamos a la siguiente lámina. El proyecto de integración escolar, ¿verdad?, que se llama PIE, se pone a disposición de recursos humanos como otros profesionales, eso es cierto, pero generalmente son insuficientes para la cantidad de estudiantes que hoy día estamos recibiendo con necesidades especiales. Nosotros, esta modalidad o este proyecto de integración, que a los ojos de la sociedad, de muchos, es una buena idea, también ha significado una mayor responsabilidad para las profesoras y los profesores, sobre todo para los profesores jefes, que se tienen que hacer cargo, ¿no es cierto?, en los cursos de niños, hasta 3 o 4 niños con necesidades especiales. Hay especialistas, esto tiene que ver con las horas también que se le entregan para tal efecto, pero sabemos que eso es insuficiente para la tremenda responsabilidad que tenemos con esta gran necesidad que existe. Estamos disponibles para hacernos cargo de un proceso de integración y de inclusión, pero creemos que aún los recursos son insuficientes y que aún no se entiende la tremenda responsabilidad y el tremendo trabajo que se llevan las profesoras y los profesores, ¿no es cierto? No obstante que aquí a veces contamos con otros profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, pero no es la generalidad a nivel nacional. Hay insuficiencia muchas veces, no tenemos los profesionales que se requieren y finalmente la responsabilidad y la tarea recae por el mismo precio, por el mismo sueldo sobre las profesoras y los profesores. Pasamos a la siguiente lámina. Los fondos de apoyo, FAEP, de apoyo a la educación pública, se generaron precisamente en función de el abandono que se ha tenido en las escuelas públicas, llámese municipales, ¿no es cierto?, y hoy día también en los servicios locales de educación. Sabemos que a nivel nacional, la estadística que tenemos es que el mayor porcentaje de nuestros niños, niñas y jóvenes en el país están en manos de los colegios particulares subvencionados. La educación pública, como la conocemos hasta hoy, nosotros estamos atendiendo casi el 30% de la población estudiantil. Y el 70% está en manos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, colega, atento a su micrófono. En este rato, el diagnóstico que tenemos, ¿cierto?, es que se crea este fondo de apoyo a la educación pública a partir de las movilizaciones, a partir de la movilización estudiantil, de nosotros como profesores y todo, a raíz del abandono de años sostenido que ha tenido la educación. En cuanto a la mantención de la infraestructura, en cuanto a recursos y implementos que muchas veces no hemos tenido para desempeñar bien nuestra labor. Entonces, toda esta modalidad, repito, colegas, la forma como se financia la educación es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Se financia la educación en base a la asistencia de alumnos. Los estudiantes están, digamos, de alguna manera diferenciados como alumnos vulnerables, prioritarios, preferentes, alumnos, ¿no es cierto?, del proyecto de integración, y la subvención, los recursos que se entregan varían de acuerdo a si estamos hablando de subvención normal, de subvención con jornada escolar completa,
con fondos CEP. Recuerden que teníamos una gran problemática cuando logramos la titularidad de profesores a contrata, que muchos de ellos, por estar contratados o su sueldo se estaba pagando con fondos CEP, empezaron a ponerle dificultades porque aparentemente eso hacía que no era posible que accedieran a la titularidad. Afortunadamente eso se resolvió, quedó claro que acá, independientemente con el fondo que se financie el sueldo de las profesoras y los profesores, cuando se aprueba una ley como la titularidad para los profesores a contrata o como la titularidad de las horas de extensión, independientemente de la modalidad como esté siendo pagado su sueldo, tuvieron que reconocer y tener acceso, ¿no es cierto?, a este derecho del momento que se publicó la ley. Esto es parte de la pedagogía gremial, esto es parte de los conocimientos que tenemos que tener, y esta es la introducción para comprender de mejor manera cómo es esto de las horas lectivas, no lectivas, cómo es las responsabilidades que tenemos luego para dar cumplimiento a nuestro desempeño profesional en base a las horas que se reconocen como lectivas y no lectivas, tema que va a desarrollar a continuación nuestro estimado amigo y colega Félix Milanés. Adelante, Félix. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema de las horas lectivas y no lectivas. Nuevamente un gran saludo para nuestras amigas, amigos, docentes que están conectados de todas partes, de Rapa Nui, yo escuchaba recién, de Coyhaique, de Magallanes, de Arica, por acá al lado, de diferentes zonas. Así es que vamos a ver qué tan dispersos estábamos en la forma en que esto se está aplicando en diferentes partes del país. Horas lectivas y no lectivas. Por favor, pasemos a la siguiente lámina. Definición. Las horas lectivas corresponden a aquellas donde se desarrolla la docencia en el aula o en el contexto de una clase, ¿verdad? Son las horas frente a estudiantes. Horas no lectivas son aquellas donde se realizan labores educativas complementarias a la función de aula. Puede ser momentos de planificación, de evaluación, o bien diversos tipos de reuniones con el objetivo del desarrollo profesional docente, entre otras cosas. Siguiente, por favor. El incremento del tiempo no lectivo es una disputa, es una anhelada conquista que cada vez impulsa el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Es una oportunidad para potenciar el desarrollo profesional docente en la escuela. Todos nosotros, todas nosotras, lo que buscamos es tener más tiempo de calidad no lectivo para poder mejorar nuestra preparación, nuestra evaluación y nuestro perfeccionamiento en comunidad. Este aumento se traduce en mayor tiempo para que los docentes de establecimientos que reciben financiamiento del Estado puedan realizar actividades curriculares fuera del aula, con el propósito de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y su desarrollo profesional. A mayor incremento de tiempo no lectivo, el desempeño y los niveles de logros que alcanzamos las profesoras y los profesores en el aula es mayor. Eso es una correlación indiscutida. Siguiente, por favor. ¿En cuánto se ha incrementado el tiempo no lectivo en este último tiempo? Quizás no lo hemos percibido, pero sí, se ha incrementado desde el año 2017 a la fecha, se ha incrementado el tiempo no lectivo que tenemos. En algunos lugares, cabe destacar, nuestros jefes de UTP, nuestros inspectores o directores, quienes sean que toman las decisiones en cuanto a cómo distribuir esta carga lectiva y no lectiva, han lamentablemente hecho interpretaciones antojadizas, y todos nosotros en algún momento hemos entrado en duda de si efectivamente nos favorece o no nos favorece este nuevo incremento de tiempo no lectivo. Pareciera que no nos favorece. Quedamos con esa sensación algunos. Fase del incremento del tiempo no lectivo. Desde el año 2017
tiempo no lectivo se reduce a tiempo lectivo se reduce al 70% del total. Del 100% de nuestro contrato cronológico, el 70%, el 2017, quedó para tiempo lectivo, o sea, para hacer clases frente a los estudiantes. Tiempo no lectivo se incrementa en 5 puntos porcentuales. Y pasamos de 25 a 30, ¿cierto? Y el año 2019, el tiempo lectivo se reduce a un 65%. Se adicionan 5 puntos porcentuales al tiempo no lectivo, quedando en 35%. De ahí viene nuestro famoso 65-35, que no es más que la antesala de nuestro anhelado 50-50. Hacia allá debe impulsar, ¿cierto?, el Colegio de Profesoras y Profesores junto a todas las bases del país, a obtener un 50-50 a lo menos. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo calcular el tiempo lectivo y no lectivo de cada docente? Aquí es donde nosotros ya comenzamos a entrar en terrenos distintos, depende del, insisto, de nuestros directivos, ¿no? De los directivos que nos toquen, que nos correspondan. ¿Cómo calcular el tiempo lectivo y no lectivo? Yo para eso, dentro de un minuto, voy a mostrar un ejemplo concreto de 30 horas de un profesional, de una profesional que tiene 30 horas, y vamos a hacer una distribución gráfica muy concreta para aquello. En el caso ya de tipos de hora docente, tenemos hora función directiva, hora función técnico-pedagógica, hora función docente de aula, hora lectiva y hora no lectiva. Y también tenemos horas para otras funciones. Seguimos, por favor. Bueno, todos conocemos, ¿cierto?, la tabla, aquí está sumamente reducida, todos conocemos y buscamos esta tabla del 65-35, que es la del 2019, es la parte donde quedaba de un color medio celeste, ¿cierto?, en esa tabla que entregaba el colegio profesor y que tiene a disposición en su página web, o uno simplemente pone hora lectiva y no lectiva y aparece de inmediato esta tablita famosa. Nosotros ya tenemos que familiarizarnos solamente con la del 2019, 65-35, a no ser que en nuestra escuela se den las características de estudiantes prioritarios de un 80% como mínimo, y en ese caso, los estudiantes prioritarios sobre el 80% de matrícula en el establecimiento hacen que las y los docentes de primero a cuarto básico incrementen este 65-35 y lleguen a un 60-40. 60% de horas lectivas y 40% de horas no lectivas. Siempre y cuando la matrícula de alumnos prioritarios, como bien hablaba en comienzo, categorizaciones que se hacen, Carlos Ojeda, alcance a esas características del 80%. Sigamos, por favor. Ya, ahí está la representación de lo que decía del 60-40, en el caso de que en tu escuela, ¿cierto?, se den este 80% de alumnos prioritarios. Siguiente. Siguiente, por favor. Lo interrumpe, don Félix. Lo que pasa es que la profesora Cristina se está activando la modalidad de anotar y por eso se está rayando la lámina. ¿Ya? Profesora Cristina. Sí, entonces estoy tratando de borrar para poder seguir, ¿ya? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Gracias, Andrea. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar paso a la otra lámina, a la que tengo para mostrar con el ejemplo. Andrea, ¿la comparto yo o la puedes compartir tú, la presentación? ¿La puedo compartir yo desde acá? No, yo la tengo, ya se la pongo. Ya. Ya, ok. Vamos a ver un ejemplo
En el caso de un contrato de un colega que tenga 30 horas cronológicas. Pero en este caso, estas 30 horas cronológicas de contrato van a ser 27 por subvención normal y 3 horas PIE. Porque seguramente el colega o la colega tiene una jefatura de curso o es profesor de lenguaje o matemática. Lo que la tabla que estábamos viendo recién, la del 2019, nos muestra, siempre es la conversión de estas 30 horas de contrato, 27 por subvención normal y 3 por PIE, siempre nos muestra la conversión a horas cronológicas, lectivas, recreos y no lectivas. Eso siempre nos tiene que dar, en este caso, si yo la sumo, me tiene que dar 30 horas total. Si nosotros hacemos el ejercicio, observamos 19 horas con 30 minutos lectivas, o sea, frente al curso, 2 horas, 3 minutos recreos, ahí no se hace ninguna cosa, solamente usted determina su traslado, tomar agüita, etc. Y 8 horas, 27 minutos no lectivas, esto es, preparación de la enseñanza, evaluación, perfeccionamiento docente, etc. Desarrollo profesional docente. ¿Ok? Siguiente. Bien. Este contrato de 30 horas cronológicas, nosotros las vamos a tomar en cuenta solamente las horas lectivas y no lectivas. O sea, vamos a hacer una división de lo que son las horas lectivas y no lectivas, 65, 35. Lo cual nos da a nosotros, en este caso, 19 horas, 30 minutos lectiva, 8 horas con 27 minutos no lectivas. Lo que nos corresponde a nosotros hacer ahora es convertir esas horas que son cronológicas en horas pedagógicas, lo que nosotros llamamos bloques de 45 minutos, lo cual es más claro para nosotros, para poder ubicarlo luego en nuestro horario. Entonces son 26 bloques, si tengo 19 horas con 30 minutos, eso es equivalente a 26 bloques de 45 minutos. Y si yo tengo 8 horas, 27 minutos de no lectivas, eso equivale a 11 bloques de 45 minutos. Ya casi 11 bloques, un poquito menos. Entonces, ahora, teniendo estos bloques de 45 minutos, pasamos a lo siguiente. Gracias. A la siguiente lámina, por favor. En esta lámina, nosotros vemos un horario de día, de clases, por ejemplo, una semana de clases, por ejemplo. Y arriba hemos puesto horas lectivas con estudiantes y horas no lectivas sin estudiantes. Son 30 horas en total, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que eran 26 bloques de 45 minutos. Eso lo vamos a poner con amarillo y naranja. Y nos dimos cuenta que eran prácticamente 11 horas de bloques de 45 minutos de horas no lectivas. No vamos a hacer todavía la división de horas para reuniones y horas para el 60-40 dentro de la hora no lectiva. Entonces tengo que mover 26 bloques, en este caso yo puse el ejemplo que a veces ocurre, ¿no? Que nos dan 26, nos corresponde por ley hacer 26 bloques de clase, pero a veces no nos toca hacer todas las clases, por diferentes razones quedamos con horas de disponibilidad, de permanencia en el establecimiento. Pero esas siguen siendo horas lectivas. Entonces yo las acomodé todas en la jornada de la mañana, prácticamente. Las horas lectivas. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Y luego tomé los bloques de 45 minutos correspondientes a las horas no lectivas y las fui acomodando en los bloques que van quedando. Así nos damos cuenta que las horas para reunión que corresponden al 60% de las horas no lectivas me da un total aproximado de 6 bloques. Papá, voy caminando para allá. De 6 bloques de horas no lectivas para reuniones, como máximo, y 4 bloques de horas no lectivas para planificar o para preparar la enseñanza o para revisar y evaluar.
¿qué hice yo? Las dispuse de esta manera dentro del horario. Si yo sumo todo aquello, me tendría que dar las 30 horas del contrato que tengo. Pero en este caso, las horas PIE, vamos a hacer una observación, las horas PIE, dice en el, a ver, déjeme un segundito, dice en el ordinario 1724, dice, de la Dirección del Trabajo, dice que las 3 horas que deben realizar en este caso los docentes de aula regular para la planificación, evaluación y seguimiento del programa de integración escolar PIE debe ser imputadas a aquella parte de la jornada de trabajo destinadas a la docencia de aula. Eso quiere decir, entonces, que esas 3 horas PIE, que son 3 horas cronológicas, yo las puedo convertir en 4 horas de bloque de 45 minutos y las voy a ubicar no en mis horas no lectivas, sino que las voy a ubicar en mis horas lectivas. Porque el ordinario dice claramente que deben ser imputadas a las horas lectivas. Por lo tanto, yo las puedo ubicar en las horas de frente al aula y de esa manera me beneficio porque tengo menos horas frente al aula y aumento la cantidad de horas de preparación de material específicamente. Eso es algo que generalmente no ocurre. O si ocurre, muy bien, pero en el lugar donde estoy yo, acá en la ciudad, justamente hay polémicas a este respecto. Disculpen, ¿puedo hacer una consulta? Si la puede dejar en el chat y la podemos para responderla al final. Disculpe que interrumpa, profesora. Las consultas se hacen al final de la presentación. Solamente se puede levantar la mano o dejar la pregunta por el chat en este preciso momento, ¿ya? Ok. Bueno, básicamente, gracias colega, entiendo la necesidad de hacer la pregunta, pero vamos a seguir la estructura de la presentación. Bueno, básicamente, si nosotros hacemos esta distribución de nuestra carga horaria de horas lectiva y no lectiva, convirtiéndolas en bloques de 45 minutos, para luego utilizar el calendario de la semana para ir rellenando con las conversiones que hemos hecho, nos va a resultar de una manera mucho más clara explicar a nuestros, qué sé yo, jefes de UTP o a nuestros inspectores o a los directivos en general, la distribución, porque al final siempre tiene que, si tú vas sumando hacia abajo, te tiene que dar el total de las horas contratadas, ¿ya? Eso básicamente es la presentación. No sé si podemos volver a lo otro, a la otra presentación, Andrea. Ahora, una cosa importante con respecto a las horas no lectivas. El artículo 41, letra C, de la nueva carrera profesional docente indica lo siguiente, que no siempre tiene que ser el 60% de las horas no lectivas destinada a reuniones y el 40% a planificación o evaluación. Dice que el 60% de la hora no lectiva como máximo y el 40% como mínimo, eso puede ser modificado. En mi escuela, por ejemplo, es 50 y 50, porque le dijimos al director que queríamos más horas de evaluación y preparación y menos horas de reuniones. Y el director dijo, ¿saben qué? Buen argumento, menos reuniones, más horas para planificar o más horas para preparar la enseñanza. Incluso puede ser a la inversa, 40-60, o como el consejo proponga, lamentablemente el consejo propone, pero el director es el que sanciona finalmente según el artículo 41, letra C. Y eso es algo que muy poco se ve y es algo ganado que tenemos que aprovecharlo y discutir e instalarlo. Eso, eso lo conversaremos después. Andrea, saquemos esta presentación. Y no sé si esto lo vas a tomar tú, Catherine, o lo termino de hablar yo. Que esto es parte de la hora de colaciones tema de Catherine, Félix. Ya, ok. Agradecemos a Félix Milanés, ¿no es cierto?, por esta explicación, tal como decía nuestra secretaria. Vamos a dar después un tiempo para las preguntas.
Obviamente van a quedar muchas preguntas que van a quedar escritas y después nos daremos el tiempo con la tranquilidad suficiente para enviarle las respuestas. Este seminario no termina acá, cuando se nos acabe el tiempo, que lo tenemos pronosticado para 1 hora y media, continúa después respondiéndole las preguntas que queden por escrito. Por lo tanto, colegas, tenemos que aprovechar a dejar preguntas por escrito, y una vez que haga la presentación nuestra abogada, profesora, dirigente Catherine Rosas, de los temas que vienen a continuación, vamos a dar una ronda de preguntas más o menos de 10, entre 8 a 10 preguntas, y el resto de las preguntas que queden por escrita las continuaremos respondiendo dentro de la semana. Catherine Rosas, entonces, te damos la palabra. Perdón, don Carlos, quiero hacer una acotación. Al momento que dejen la pregunta por el chat, si no se alcanza a responder por acá por la presentación, es importante que al escribir la pregunta dejen su correo electrónico, ya que quizás sea más fácil de esta manera que les hagamos llegar una respuesta a esa pregunta por el correo electrónico. Es decir, dejen la pregunta en el chat y al final de la pregunta escriban su correo electrónico. En este momento voy a silenciar y a bloquear todos los micrófonos y solamente se le dará la palabra a los profesores que quieran participar y levanten la mano. ¿Ya? Eso después de la exposición de Catherine Rosa. Adelante, Catherine. Sí, gracias. Sí, estaba yo también atenta. Catherine. Se silenció. Sí. Sí, como bloqueaste los micrófonos, sí. Bueno, repito que efectivamente el ordinario al cual hace referencia Félix respecto a estas 3 horas PIE que son imputables a las horas lectivas justamente es de gran importancia y lo vamos a enviar a cada uno de ustedes a los correos que dejaron solicitando el link, y además también lo vamos a agregar probablemente, si puede Andreita enviarlo por el chat, y la minuta o orientaciones que nosotros también hicimos respecto de las horas lectivas y no lectivas, para que ustedes también tengan el fundamento cuando quieran reclamar, como bien decía Félix, al sostenedor o en este caso a los directores, que su calidad legal son representantes del sostenedor en cada uno de los establecimientos. Por eso es importante poder argumentar justamente en torno a la normativa, ¿cierto? El marco normativo, jurídico que nosotros estamos entregando aquí, y además también la jurisprudencia administrativa que entrega también las orientaciones y lineamientos, como son Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, y eso justamente está respaldado por esos dictámenes de la Dirección del Trabajo que los vamos justamente a enviar y donde hacen alusión a este ordinario 1724 emanado de la Subsecretaría de Educación del Departamento Jurídico. Por tanto, efectivamente tiene una fuerza normativa y uno lo puede hacer valer como un derecho, ¿ya? Así que para cerrar justamente la idea de las horas lectivas y no lectivas, y ya Félix comentó respecto de cómo se distribuían finalmente el tema. Vamos a ir a los permisos administrativos y después vamos a esta que la tomamos justamente con la siguiente temática. Bien, ¿qué nos dice el estatuto docente, cierto? Nuestra ley estatutaria, nuestra ley primaria, que de alguna manera es la que prevalece por sobre las otras normas que de alguna manera se establecen de manera supletoria, como son el Código del Trabajo, y para las municipalidades, ¿cierto? Los DAEM, DEM, Servicio Local, el estatuto administrativo también. Este estatuto docente en el artículo 40 establece que los profesionales podrán efectivamente solicitar permisos para ausentarse de sus labores hasta por 6 días hábiles del año calendario con goce de remuneración.
¿ya? Estos días, ¿cómo se van a utilizar? En definitiva, uno los puede tomar como días completos, como ya es habitual, o también se podrán tomar como medios días y serán, dice, concedidos o denegados por el director del establecimiento. ¿Por qué nosotros le pusimos al principio de esta lámina como título si era considerado el permiso administrativo como un beneficio o un derecho? Ahí efectivamente incluso dentro de la jurisprudencia administrativa existe una discrepancia. Por una parte, la Dirección del Trabajo dice que es un derecho y que le asiste a los profesionales de la educación, pero en cambio Contraloría, que sabemos que se rige por el principio de legalidad, ellos establecen que solo es un beneficio estatutario. Y ahí hay una gran diferencia respecto a la interpretación que nosotros podamos hacer de él, pero todo esto está efectivamente fundado en la jurisprudencia administrativa, como les decía yo, los dictámenes que efectivamente les vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes para que tengan ese fundamento. Vamos a la siguiente lámina, Andreita, por favor, gracias. ¿Qué es lo que dice principalmente el dictamen de la Dirección del Trabajo respecto de los permisos administrativos? Dice que se desprende que efectivamente este es un derecho, como mencionábamos, del profesional de la educación para solicitar y ejercer este permiso con goce de remuneración por motivos particulares y estaría vinculado específicamente al profesor, ¿cierto? Y que en este sentido no corresponde que el profesor dé incluso causa alguna respecto de este permiso. Es decir, yo he visto en algunos casos, cuando me han pedido colaboración, que algunos directores piden hasta el fundamento para el permiso administrativo, y aquí la Dirección del Trabajo ha sido súper clara a través de los dictámenes que efectivamente el titular de este beneficio no necesita expresión de causa, ¿ya? Por tanto, puede efectivamente hacer uso de este derecho sin limitación, pero no obstante a ello, aquí hay otro tema muy particular que hay que tomar atención. Pasemos a la siguiente lámina, Andrea. Dice aquí también que existe la facultad del sostenedor de autorizar o denegar los permisos y efectivamente la denegación tiene que ser por motivos fundados. Eso es lo que ha dicho efectivamente la jurisprudencia administrativa, y también que esta fundamentación de los permisos administrativos, la negativa de entregar estos permisos administrativos, ¿cierto?, tiene que ser por necesidades del buen funcionamiento del servicio, ¿ya? Y no puede utilizarse como pretexto para impedir, ¿cierto?, el ejercicio de este derecho, que efectivamente sea un tema más bien arbitrario, ¿ya? Por tanto, ya existe este elemento que lo ha señalado en reiteradas oportunidades a través de dictámenes la Dirección del Trabajo, que tiene que negarse, ¿cierto?, el sostenedor en este caso, o el director, que sabemos que es el representante del sostenedor en los establecimientos, de manera fundada, ¿cierto?, y no puede ser de ninguna forma arbitrario. Y finalmente, para delimitar lo que significa estas necesidades del funcionamiento del servicio, es, por ejemplo, cuando faltaron, y ha pasado en los establecimientos, ¿cierto?, nosotros conocemos esa realidad, que de repente faltan 2 o 3 profesores y efectivamente no hay quien cubra el curso de este profesor, ¿cierto? Ahí uno podría, o ahí podría argumentar legítimamente el director que efectivamente, por necesidades del buen funcionamiento del servicio, no pueden otorgar en ese día particular el permiso que está pidiendo la profesora, ¿ya? Vamos a la siguiente lámina, Andreita. Y aquí hay otro elemento que también ha sido muy consultado, es respecto a la procedencia de expresar causa, como ya lo decíamos, en el permiso administrativo, o también hay casos en que piden con una anticipación de 48 horas, que descartan también en algunas corporaciones, incluso lunes o viernes, o fechas de interferiados. Eso efectivamente no está reconocido por la ley, por tanto, efectivamente, los profesoras y profesoras pueden hacer uso de este derecho sin limitación alguna, y la única limitación, como decíamos anteriormente, es la que podría sostener el director, que es por necesidades del servicio, ¿ya? Eso es lo que ha dicho, y lo he puesto de manera literal en la Dirección del Trabajo a través de sus dictámenes, ¿ya? Así que para que ustedes lo tengan muy presente a la hora de pedir estos permisos administrativos, ¿ya? El artículo, como preguntan ahí, es el artículo 40 del
estatuto docente que establecen estos permisos administrativos, pero el marco normativo también y la interpretación de este artículo principalmente se ha dado por la Dirección del Trabajo y también por la Contraloría General de la República, como vemos, y aquí en las láminas, esto también se lo vamos a enviar a todos ustedes, abajito efectivamente está la fuente, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo anterior era de la Dirección del Trabajo y acá nosotros vamos a dar una pincelada de los dictámenes respecto a los permisos administrativos de la Contraloría General de la República y qué es lo que establece el año 2007 a través del dictamen 34.238. Dice que el permiso administrativo es un beneficio estatutario cuyo otorgamiento es facultativo para las autoridades del servicio. En este sentido, es el director que permita al empleado ausentarse por las labores por motivos particulares por un periodo hasta por 6 días hábiles en el año calendario con goce de remuneraciones. Eso es lo que ha establecido el dictamen de Contraloría, que ahí efectivamente nosotros hacemos mención de él. Pasemos a la próxima lámina, Andrea. Bueno, aquí vamos a otro tema que también tiene que ver con la jornada laboral de los docentes, ¿cierto? Y es la supresión horaria de aquellos profesores que se encuentran con 30 o más años, ¿cierto?, de servicio. ¿Y qué es lo que establece la ley, el artículo 69 también del Estatuto Docente? Que se puede solicitar por este profesor una reducción de su carga horaria hasta por 24 horas, ¿ya? Debiendo asignarse el resto del horario a actividades curriculares no lectivas. Y eso es muy importante dejarlo claro porque efectivamente muchos profesores creen que la rebaja de carga horaria hasta por 24 horas, creen que cumplía las 24 horas se van a ir a la casa, ¿ya? Y efectivamente eso no es así. También existe jurisprudencia administrativa que ha señalado, ha dado el marco normativo e interpretación de este artículo, que también vamos a subir la minuta con los dictámenes respectivos, que efectivamente estas horas se imputan a las actividades curriculares no lectivas, por tanto el profesor va a tener que quedarse en el establecimiento, hacer el trabajo, ¿cierto?, un poco administrativo o lo que ya hablábamos que corresponde al trabajo de horas no lectivas. Bueno, aquí también estaban preguntando si el profesor se puede tomar los 6 días administrativos. Sí, efectivamente, si no hay problema de pedirlo. El problema está en que el sostenedor lo puede otorgar, ¿cierto?, a través de esta facultad que tiene y no invoque la causal de necesidades del servicio y pueda efectivamente no otorgar esta facilidad, ¿ya? Por eso es importante también dejar en claro de que efectivamente se puede pedir, sí, pero es facultativo la autoridad administrativa, no requiere expresión de causa, importante señalarlo y repetirlo, y que tampoco se encuentran las limitaciones que a veces han puesto algunos sostenedores para solicitar este permiso, ¿ya? Vamos a ir a la lámina que nos quedó pendiente respecto de la hora de colación, ¿ya? La hora de colación de los profesores, ustedes saben que no está regulada, en el sentido de que aquí efectivamente nosotros vamos a lo que ha dicho la Contraloría General de la República y que tiene directa relación también con lo que está establecido en el Código del Trabajo, es que los profesores a partir de la jornada laboral de 43 horas cronológicas semanales pueden acceder a esta media hora de colación, ¿ya? Ahí en el fondo es imputable a la jornada laboral, de lo contrario ahí se va descontando, ¿ya? Lamentablemente ese es un tema que vamos a tener que ver probablemente gremialmente para poder conseguirlo de cierta manera transversal a todas y todos los profesores, porque efectivamente ahí hay una discriminación, pero también ha sido producto de algunas negociaciones colectivas que han hecho algunos sindicatos o algunos dirigentes del Colegio de Profesores Comunales que han logrado incluir esta media hora dentro de la jornada laboral, que también se puede hacer y se ha hecho a través de protocolos de acuerdo, ¿cierto? Independiente de que a nosotros no tengamos la obligación de negociar colectivamente, ¿ya? A través de un contrato, lo digo. Pero efectivamente se pueden llegar a ciertos acuerdos de los directivos, en este caso el Colegio de Profesores, y ya muchas corporaciones, DAEM, DEM, han tenido este beneficio. Bueno, esta sería mi presentación, bien acotada por los tiempos, porque sabemos que efectivamente todos
tenemos muy ajustado nuestro horario, pero nosotros le vamos a dejar el fundamento de toda esta pincelada que hizo parte de este seminario de jornada laboral docente, y vamos a ir ahora a las preguntas. ¿Te parece, Félix? Hay muchas preguntas en el chat, así que vamos a ir tratando de responder lo que se pueda, ¿ya? Y lo otro lo vamos a responder efectivamente por correo. Por eso mismo ahí se dejaron todos los antecedentes para que ustedes lo envíen. Permiso. Empezamos entonces con los profesores que tienen levantada. Perfecto, Andrea, sí. Ya. La primera profesora que tiene la mano levantada es Flor Oyarzo. Tiene la palabra, profesora. Ya, ahora sí. Hola, muy buenas tardes, Flor Oyarzo, expresidenta regional de Magallanes y hoy día en Punta Arenas, obviamente. Colegas, compañeros, la consulta respecto de la colación. 43-44 horas se imputa la media hora, ¿cierto? Pero hay un tema ahí administrativo que es bueno decirlo, porque nosotros aquí lo tenemos, parece ser, con un acuerdo del Colegio Comunal con nuestro empleador mayoritario, que es la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas. Yo firmo al inicio y al final, porque tengo 44 horas. Al resto de los profesores los hacen firmar, entrar, salir, como eso. Y les dan 1 hora y media, pero no los descuentan o 1 hora y cuarto. La consulta es, hay que firmar al principio y al final, que es lo que nosotros tenemos establecido en un acuerdo. Y lo otro es que si hay que permanecer dentro del recinto para que se pueda considerar esa media hora de colación como tal. Esa es mi consulta y gracias. Flor, bueno, efectivamente, como yo decía, pueden haber acuerdos, ¿cierto?, entre el empleador y los trabajadores, sindicato, colegio profesional en este caso, ¿cierto?, de imputar esa media hora a qué sé yo, a la jornada laboral. Pero aquí también hay un tema súper importante respecto del alcance de ese acuerdo, porque puede ser un acuerdo en que efectivamente esta persona, sobre todo en sectores rurales, esta persona va a almorzar a su casa, ¿cierto?, y después vuelve a la hora después o a la media hora después. Eso va a depender del acuerdo específicamente, pero si es así y efectivamente los profesores están saliendo del establecimiento, es importante que dejen el registro de firma. ¿Por qué? Porque efectivamente si este profesor tiene un accidente cuando va camino a su casa, se cae, no sé, lo atropellan, no sé, poniéndonos en el peor de los casos, ahí la mutual de seguridad no le va a cubrir cuando haga el peritaje médico y vea que efectivamente él no firmó al salir. Entonces ya ese es otro tema, pero que de alguna manera también hay que considerarlo, ¿ya? Porque efectivamente si son corporaciones hay que operar el principio de primacía de la realidad. Es decir, no importa lo que diga el contrato, sino que lo que se ha venido dando desde hace algún tiempo como práctica habitual dentro de la comunidad educativa. Entonces, si el profesor hace 3 años, ¿cierto?, lleva saliendo todos los días una hora de colación, perfecto que lo siga haciendo porque ya eso es parte de su contrato de trabajo, ¿cierto? Pero que siempre salga firmando, más bien por un tema de protección de la mutualidad en caso de algún accidente, ¿ya? Espero haber respondido su pregunta, Flor. ¿Quién viene ahora, Andrea? Ya, viene la profesora Marcela. Voy a solicitar para que reactive su audio. En este momento también se reactivó el audio de don Carlos Ojeda y de don Félix Milanés para que también puedan participar. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profesora, ya puede hacer su pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy de la Comuna de Estación Central, soy coordinadora y me toca ver las horas lectivas y no lectivas de las educadoras de párvulos. Como ustedes saben, las educadoras de párvulo tenemos la necesidad de que estén siempre frente a niños, digamos, durante toda la rutina diaria de los chiquititos de, en este caso, prekinder y kinder. Por lo tanto, ellas no hacen uso
de su derecho de recreos. Lo que hago yo, y quiero saber si está bien, es asignar las horas de recreo que les corresponde por la tabla, digamos, según sus horas de contrato, a sus horas no lectivas. O sea, sumárselas. Y en relación a la hora de colación, si tienen menos de 43 horas, ¿a qué pertenecerían esos 45 minutos? Esas serían mis dos preguntas. Perfecto. La última pregunta no te la entendí muy bien, Marcela, disculpa. Mira, lo que pasa es que ahí en el Power decía que sería asignado los 45 minutos siempre y cuando hubiese más de 43 horas de contrato, de 43 horas para arriba, así lo entendí, no sé si me equivoqué. Entonces, Sí. ¿qué pasa si tengo 40 horas, 38 horas, no sé, 41 horas? ¿A dónde se asignan esos 45 minutos? Bueno, lo que ha dicho el dictamen de Contraloría, como yo bien señalaba, es que efectivamente desde las 43 horas, ¿cierto?, será imputable en la jornada laboral la media hora de colación. Pero, por ejemplo, si tú tienes 40 horas, no, te la descuentan. Eso si no O hay un sea, acuerdo. Eso si no hay un acuerdo, Marcela, porque muchas corporaciones, efectivamente, como bien lo decía la colega Flor, me parece, ella señalaba de que el colegio profesor había llegado a un acuerdo con su empleador porque es corporación y habían dejado para todos, me imagino de quienes tienen 30 horas hacia arriba, ¿cierto?, esa media hora de colación imputable a la jornada laboral. Entonces, eso se ya. puede hacer, sí, se puede hacer como mediante un contrato colectivo, convenio colectivo, contrato si es sindicato, convenio colectivo o protocolo de acuerdo si efectivamente son asociaciones o colegios profesionales, pero sí se puede lograr desde un punto de vista más bien gremial. Y hay que aprovechar sobre todo ahora que ustedes son corporaciones, porque es más difícil hacerlo cuando ya esto es DAEM, DEM, sobre todo servicio local, ¿ya? Así que hay que Correcto. aprovechar ese tema. Y respecto de las profesoras, Educadoras de educadoras párvulo. de Ujú. párvulos, sí, efectivamente, aquí ellas son profesoras para todos los efectos legales de acuerdo al estatuto docente. Las profesoras diferenciales, ¿ya? Y las profesoras educadoras de párvulo también son consideradas profesoras para todos los efectos legales. Entonces, efectivamente aquí el sostenedor tendría que buscar la manera de que ellas pudiesen tomarse la hora de colación. Ellas no pueden estar esclavizadas, ¿cierto? No es la hora de ¿No? colación, son los recreos, pero se les suman a sus horas no lectivas, o sea, esas horas las tienen como no lectivas en diferentes horas, en diferentes horarios de la jornada laboral. No es que no Ya, pero las ese es un tengan. acuerdo, ese es un acuerdo, ¿cierto? Que han llegado ustedes de manera interna, ¿cierto? Lo que pasa es que en educación parvularia los niños no pueden quedar sin una educadora de O un párvulos. asistente. No, tiene que ser educadora. Entonces ya tenemos el problema que en su horario de los 45 minutos de colación ya tienen que quedar solo con la asistente. Entonces en las otras horas sería sumarle más. Tengo entendido también, perdón que me alargue un poquito porque nadie me ha podido contestar esto en beneficio de mis educadoras, que quien tiene que reemplazar sí o sí las horas no lectivas en el caso de educadoras de párvulo tiene que ser otra educadora de párvulo y en ningún caso otro profesional de la educación. Y el empleador tendría que hacer valer esto, digamos, con la contratación de una educadora profesional que pudiese suplir estas horas del 35 del resto de las educadoras. Claro. Mira, Marcela, es cierto, sí. Sí, Mira, lo que efectivamente se ha dicho, de que efectivamente cuando estas educadoras necesitan, por ejemplo, este horario de colación, ¿ya? Para ir al baño, suponte tú que lo utilicen lo que ella quiera, como decía ahí Félix, esas son horas que efectivamente se consideran como neutras, ¿cierto? Y se tiene que considerar también para las educadoras de párvulo. Lo que se hace es que
generalmente en los establecimientos yo he visto que ese tiempo, ¿cierto? En el fondo lo dejan para recreo también de los niños. Y siendo recreos de los niños, ¿ya? No es necesario que exista una parvularia, ¿cierto? En este caso, titular o qué sé yo, esté frente al curso, sino que efectivamente cuando esté haciendo estas labores o estas actividades lectivas frente al curso, ahí efectivamente se requiere de una profesional educadora de párvulos. Si se le otorgan estos tiempos de recreo, que sabemos que a veces están un poco desencajados, ¿cierto?, respecto de las educadoras, de las profesores básicos, medias, pero si están frente a cursos, se requiere que sea una parvularia. Si no, si están en recreo, ¿cierto?, Lo que pasa, solamente un asistente de la educación. Yo ya, vi 2 dictámenes de la dirección que lo voy a buscar, Marcela, eso, para mandártelo, eso, donde tengo efectivamente por el favor. fundamento principalmente jurisprudencial que unifica ese criterio, que cuando están frente a curso, ahí efectivamente es importante suplir la ausencia de la parvularia con otra parvularia, es de toda lógica también. Pero en Pero si actividades permanentes o de rutina diaria, no. no, porque Que ellos son están en muchas, recreo, por las están en sí, recreo, pero claro. los recreos de los niños, por ejemplo, para la hora de los 45 minutos, los niños de básica pueden tener esos 45 minutos, pero por las características de los chiquititos no pueden estar esa cantidad de tiempo en patio, digamos. Entonces No, pero cambia lo que yo, completamente la sí, la rutina. figura cambia, pero ¿sabes lo que yo también he visto? Que con recursos CEP, efectivamente, a los chicos se les hacen talleres, no sé, de yoga, de gimnasia, y ahí ya, efectivamente, no se requiere una educadora, como te digo, frente a curso, porque son talleres, son monitores, Ok, si me puedes ¿ya? mandar eso, te lo Voy agradecería, a Carlos. buscarlo, Muchas vamos a gracias. mandar todos sí a los correos donde ustedes se inscribieron, ¿ya? Eso. ¿Quién más, Andrea? Toma la palabra el profesor Alberto. Voy a solicitar que reactive el audio. Pero ¿quería algo? no, ¿No? está bien. Le traigo más agüita. Te voy a traer soda que... Hola, buenas tardes. Hola, Alberto. Hola, muchas gracias. Mi consulta es la siguiente. Este año, la hora lectiva, las horas lectivas y no lectivas pasaron de 45 minutos a 40 minutos. Se genera un tiempo restante de 5 minutos, el cual será destinado para otras funciones colegiales. Se le ha denominado tiempo de libre disposición. El docente, por ejemplo, en ese tiempo de libre disposición, puede estar en la entrada de un colegio cuidando la entrada y la salida de personas, puede estar cuidando niños en ese tiempo que el establecimiento ha denominado de libre disposición colegial. ¿Esa es la pregunta, Alberto? Esa es la pregunta, sí. Ya, Félix, ¿tú quieres responder esa pregunta de las horas no lectivas y lectivas? Mira, me declaro un poco confundido con lo que ocurre, porque si señala que son de los 45 minutos de horas lectivas, se bajaron a 40, ¿eso es lo que entendí? Alberto, si nos pudieras tú... Porque la verdad no Sí, me dejó... claro, por eso mismo yo o sea, pensé que era respecto de la presentación que tú habías hecho, pero si Alberto nos aclara la pregunta, porque aquí Lo tengo que las pasa es que, orientaciones. ajá, Ya, lo que pasa es que las horas del total, las sí, 45, pasan a ser horas de clases de 40 minutos. o sea, tus horas de clase ya no son horas de 45, no son bloques de 45, sino que son bloques de 40, ¿sí? Exactamente. Ya. Pero en tu Y colegio, disculpa Alberto, pero en tu colegio llegaron a ese acuerdo. ¿Tu colegio municipal es particular subvencionado? el colegio es particular pagado. Ah, ya, pues ahí es otra normativa, ya, perfecto. Ah, ya, perdón. No, Sí, está bien, está bien. Es que es para cambiar el chip, porque aquí efectivamente hay también, y es importante que los demás profesores sepan, de que nosotros siempre hemos tenido en estos seminarios profesores de particulares subvencionados
y qué sé yo, municipales o públicos, ¿cierto? Entonces, la regulación a veces es muy distinta, porque aquí efectivamente se te aplica el estatuto docente, pero con mayor preponderancia el Código del Trabajo. ¿Ya? Hay normas que de alguna manera no se te aplican a ti y orientaciones ministeriales donde no se aplican a los colegios particulares pagados, que funcionan como verdaderas como empresas, por decirlo de alguna manera, con una regulación muy específica respecto a determinados temas, ¿ya? Pero ahora sí te entiendo. Frente a la ley, esos temas, ¿está establecido cuáles son los temas o los elementos en los que los establecimientos pueden modificar o utilizar el estatuto docente? ¿O modificar elementos? Mira, aquí es súper importante que ustedes tengan presente, sobre todo particulares pagados y quienes están aquí en este seminario, es que efectivamente ustedes también tienen que utilizar esas herramientas que están disponibles a su favor. Primero, el Código del Trabajo tiene principios muy favorables, como el que yo decía, el principio pro operario, por ejemplo, pro trabajador, o el principio de primacía de la realidad, ¿cierto? Y aquí, importante el de primacía de la realidad en tu caso, y efectivamente tienes que ver qué es lo que está dispuesto en tu contrato de trabajo. Porque aquí no te puedes mandar a ti, si tú eres profesor de aula, ¿cierto? No sé, de historia, de quinto octavo, ¿cierto? No te pueden mandar a pararte en la puerta a recibir alumnos, porque no es parte de la función de un profesor, ¿ya? Entonces es importante que tú ahí efectivamente te puedes negar, sí, te puedes negar porque no es parte de tu función y también se ha establecido incluso a través de jurisprudencia de que efectivamente los profesores tienen que circunscribirse, ¿cierto?, dentro de su labor. O sea, tú no le puedes pedir a un carpintero, ¿cierto?, que te vaya a hacer clase de filosofía. Tiene absoluta lógica. Entonces, por eso yo te decía que igual aquí es importante que veas tu contrato. Si tú estás de alguna manera contratado como profesor de aula, tienes que circunscribirte a tu función y aquí no te pueden, ellos pueden distribuir la hora de diferentes formas, sí la pueden hacer, pueden bajar las horas, qué sé yo, lectivas, no lectivas, o antojos, sí pueden hacerlo porque tienen mayor laxitud, mayor flexibilidad, pero eso no significa que van a vulnerar el derecho de un trabajador, como en este caso es el tuyo, de no estar realizando una función que a ti te compete como profesional, ¿ya? Así que ahí hay herramientas del Código del Trabajo que tú puedes echar mano. Mándanos un correíto y nosotros te orientamos. Y otra pregunta, por ejemplo, estos Vamos a la tiempos otra de libre pregunta, por favor. Ah, perfecto, Sí. muchas gracias. Mira, Alberto, deja la pregunta planteada y nosotros mientras damos la palabra a la otra persona que se prepare, te respondemos. Mientras tanto, Carlos, ¿te parece? Sí, la idea es, colegas, sacar el máximo de provecho para otras consultas también. Nos quedan prácticamente 10 minutos. Esto está pensado para terminarlo a las 7:30. Por lo tanto, para que ilustremos a través de las preguntas que estamos haciendo literalmente ahora y dejemos otras preguntas por escrito que después nosotros se las podemos responder con la tranquilidad, ¿no es cierto?, del tiempo disponible que tengamos. Andreita, pasemos a la siguiente pregunta, por favor. Toma la palabra la profesora Sara. Voy a reactivar el audio. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha. Sí, se escucha, colega. Adelante. Muchas gracias. Bueno, mi duda tiene que ver precisamente con las horas no lectivas. Creo que uno de los expositores mencionaba acerca de que las horas de PIE, las horas de planificación, son asignadas a las horas lectivas. Y él daba como respaldo el Código del Trabajo. Yo trabajo en una dependencia municipal y por lo que a mí me han explicado en mi trabajo es que nosotros no nos regimos por el Código del Trabajo, sino por el Estatuto Docente. Entonces me gustaría si me pudiesen aclarar eso y cuál es el documento que yo puedo presentar como funcionaria que respalde que mis horas, porque hasta el momento las horas que yo tengo de planificación se me están asignando a mis horas no lectivas. O quizás yo entendí mal y por eso si pudieran un poquito aclarar eso. Gracias. Sí. Sara, yo te voy a explicar respecto de ese tema puntual, que efectivamente, por eso yo hice el hincapié luego que terminó Félix su exposición, de que estas eran orientaciones que estaban emanadas de la Secretaría Ministerial. Por tanto, son aplicables de manera transversal a todos los profesores de dependencia municipal, corporación, DAEM, DEM, servicio local, ¿ya? Porque es, como decía yo, el marco normativo es
un ordinario emanado de la Subsecretaría de la División Jurídica de Educación. Por tanto, efectivamente, esto es de manera transversal. Y efectivamente tú tienes razón en algo, en el sentido de que a nosotros no nos rige, los profesores vamos a hacer el hincapié de que quienes estamos, qué sé yo, en alguna corporación, DAEM, DEM, servicio local, el Código del Trabajo, efectivamente, pero a su vez, ¿cierto? Nosotros tenemos esta norma primaria o norma estatutaria, que es el Estatuto Docente, la Ley 19.070, pero esta misma ley nuestra establece que lo no regulado en esta norma estatutaria va a operar de manera supletoria el Código del Trabajo. Lo establece así expresamente. Por tanto, lo no regulado, efectivamente uno se va a aquello. Así que les vamos a enviar a todos quienes participaron el día de hoy en nuestro seminario, que ha sido con gran convocatoria, llegamos a tener 390 participantes. Vamos a enviar a todos quienes se inscribieron, ¿cierto? Toda la documentación de respaldo que efectivamente hemos relatado aquí, y vamos a enviar también esa orientación de la Subsecretaría de Educación para que ustedes también la hagan valer ante sus sostenedores principalmente, ¿ya? Para tener ese marco, como dice la profesora Sara, normativo para hacer valer ese derecho, ¿ya? ¿Quién viene ahora? Andreita. Viene la profesora Carla. Ya solicité para que reactive el audio. ¿Ya? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Sí, lo escuchamos, colega, adelante. Sí, se le escucha. Mi consulta es bien, específica, se refiere a los permisos administrativos, a los permisos de mediodía, porque yo he leído y consultado a la inspección para tener una respuesta sobre eso, y ahí determina que, o menciona que los permisos de mediodía corresponden o se dan independientes de la duración de la jornada. Entonces, los días viernes generalmente la mayoría de los profesores trabajamos hasta la 1 o 2 de la tarde. Y acá en mi DAEM no nos autorizan permisos de medio tiempo o de mediodía. ¿Se puede o no se puede? Esa es la pregunta. Carla, efectivamente, como nosotros señalábamos y fundamentamos a través también de estos dictámenes que tú haces mención, ahí tú puedes pedirlo, pero aquí es facultativo la autoridad administrativa que te lo otorgue, pero siempre tiene que ser con un fundamento, ¿ya? Y si tú eres efectivamente DEM servicio local, tú puedes efectivamente denunciar que tú has solicitado, porque tú lo tienes que hacer formalmente, no puede ser de palabra tampoco, porque siempre tiene que haber un respaldo, qué sé yo, estos permisos administrativos y no te lo han querido dar, o por lo menos no te han dado razón de aquello, ¿ya? Es importante eso, porque efectivamente tanto la Dirección del Trabajo como Contraloría han establecido que es un beneficio, un derecho, pero que tú puedes hacer uso de él siempre y cuando el sostenedor no diga que por necesidad del servicio no te puedan dar ese permiso, pero muy bien fundamentado, que es lo que corresponde. No de manera arbitraria la negativa, digo. Siguiente Correcto, pregunta. es decir, es muy importante, disculpa Catherine, muy importante, colegas, que se mencionó que el pretexto no puede ser arbitrario, no puede ser cualquier argumento, lo señaló claramente nuestra querida Catherine, y la lámina que le vamos a enviar le va a quedar sumamente claro, porque para los permisos administrativos a veces hay justificaciones absurdas de parte de los directivos o a veces del sostenedor. En la lámina que le vamos a enviar le va a quedar extremadamente claro lo que estamos señalando. Pasamos a la siguiente, Andreita. Siguiente profesora, Carmen Lilian. Buenas tardes. Tengo una consulta respecto a las horas también del pie. Es en el caso, en el artículo dice que son por cada curso. Si por ejemplo yo tengo 2 cursos distintos, ¿cómo se deberían computar? Y respecto también al respaldo legal de que esas horas, como dice, que deben ser imputadas como horas lectivas, pero en mi establecimiento el director
usa esa parte de la como de lo legal para decir que en el fondo pueden ser horas destinadas frente a aula. ¿Qué puede, como algún respaldo legal para esa información? Félix, si quieres ahí me colaboras tú. Porque es lo mismo que estábamos hablando del ordinario emanado de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación. Ese es el respaldo que nosotros tenemos, que es del 21 de abril del 2017, que efectivamente establece dónde se deben computar estas 3 horas. Y no habría otro argumento como para orientarlo de manera distinta. Sí, parece que Félix tiene silenciado el micrófono. Catherine, me parece que, colega... estoy solicitando para que lo reactive, ya. Sí, la colega es colega de aula regular, ¿cierto? Es Carla. ¿Carla era el nombre de la colega? Claro, sí, son sí. 3 horas. Aula regular. Sí, aula regular. Lo que pasa es que lo único que establece acá con absoluta claridad, vamos a volver a leerlo, ¿no? Dice, las 3 horas que deben realizar los docentes del aula regular para planificación, evaluación y seguimiento del programa, o sea, ahí te deja claro lo que realmente se debe hacer en esas horas. En esas horas dice claramente que están destinadas a la planificación, evaluación y seguimiento del programa de integración escolar PIE. Dice que esas horas solamente deben ser imputadas a aquella parte de la jornada de trabajo destinada a la docencia de aula. O sea, para mí está clarísimo que dice qué es lo que se debe hacer y por lo tanto no cabe el hecho de que te lleve a hacer clases frente al aula. Porque... Eso mismo se lo presenté, pero insiste como en interpretar o tergiversar la palabra de como es imputada, él la está considerando con el mismo carácter de las lectivas. Entonces quería saber si había otro documento, además de eso, a lo cual acudir, porque ya es como por una palabra que se está dejando en tela de juicio. Mira, Carmen, vamos a hacerte llegar el dictamen también. Mira, te voy a dar el número para que tú lo anotes de todas maneras. 3192/083 de la Dirección del Trabajo, también del año 2017, y que expresa de manera textual ya las orientaciones que plantea la Subsecretaría de Educación. Y pone también que ellos como Dirección del Trabajo pidieron este antecedente a la Subsecretaría de Educación y ellos efectivamente enviaron estos ordinarios. Entonces también ahí tienes tú un valor interpretativo que a ti te puede ayudar mucho. Muchas gracias. ¿Ya? Ese dictamen búscalo, de la Dirección del Trabajo del año 2017. Te lo vamos a enviar 3192/083 y allí efectivamente en la materia numeral 2 dice las 3 horas que deben realizar los docentes de aula regular para la planificación, evaluación y seguimiento del programa de integración escolar PIE deben ser imputadas a aquella parte de su jornada de trabajo destinada a la docencia de aula, que es la hora lectiva. Así que ahí, a mayor abundamiento y para reforzar efectivamente todo lo que hemos señalado aquí, ya tiene 2 documentos que son las orientaciones del Ministerio y otro un dictamen de la Dirección del Trabajo, que lo que vienen a hacer es interpretar efectivamente aquello pasajes, cierto párrafo oscuro que tengan más de una interpretación. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, Andrea, ¿quién viene ahora? Muchas gracias, Catherine. Estamos en la hora, colegas. Reiteramos por favor y las disculpas correspondientes a quienes van a quedar con preguntas. Por favor, démonos un tiempo para escribirlas. Pónganlas por escrito, tal como lo señalé al comienzo de este seminario. Nosotros nos vamos a quedar con esas preguntas y le iríamos dando las respuestas en el transcurso de la semana. Queremos señalar que estos seminarios han resultado tremendamente beneficiosos con la información jurídica que se nos entrega,
pero sobre todo acá, tal como lo señalaba el colega Félix Milanés también, hay una gestión gremial que hay que hacer en cada comuna, en cada establecimiento, si se quiere, a través de nuestros delegados, a través de nuestros dirigentes. Estos elementos jurídicos, esta información que estamos entregando, es para que nosotros la socialicemos con otros y con otras y empecemos a hacer cumplir la ley. Uno de los graves problemas que tenemos, colega, en esta administración, donde tenemos DAEM, DEM, corporaciones en manos de municipios, lo he reiterado y lo he repetido varias veces, con alcaldes o sostenedores que duran 4 años, que se va renovando esa responsabilidad administrativa y que se va traspasando a otros, nos va dejando en una situación de indefensión cuando no estamos sustentados, informados jurídicamente. Y por otro lado, hoy día tenemos esta otra figura de los servicios locales que también, ¿no es cierto?, nos complejizan mucho más para que aquí se actúe en función de lo legal, de lo que está establecido legalmente. Quiero señalar como dirigente nacional, colegas, que aquí yo me permito decir que muchas veces hay abuso por la falta de información. No quiero utilizar la palabra de ignorancia, pero quiero decir que a veces nos falta información. Conocer de mejor manera el estatuto, saber muy bien qué es lo que podemos negociar o conversar con nuestros cuerpos directivos, que son los primeros que a veces empiezan a colocar dificultades para cómo se va a repartir las horas lectivas o no lectivas. Lo señalaba muy bien el colega Félix Milanés. Cómo acá nos tienen que entregar información de cuántos estudiantes tiene nuestro establecimiento en cuanto a vulnerabilidad. ¿Cuántos son los estudiantes prioritarios? ¿Cuántos son los estudiantes preferentes? ¿Cuántos son los estudiantes que estamos atendiendo en el proyecto de integración? Recordemos que todas estas descripciones, definiciones de los estudiantes, ya hemos visto en el desarrollo de este seminario que tienen mucho que ver del modo como se financia, ¿no es cierto?, también nuestro sueldo, del modo como se nos distribuyen las horas lectivas o no lectivas. Es decir, tenemos que comprender que la forma como se financia el modelo, el sistema, tenemos allí una complicación, pero necesitamos tener información en cada comunidad escolar, cómo está compuesto, cuáles son el tipo de estudiantes que estamos atendiendo, y los cuerpos directivos a veces no comparten toda la información y al contrario a veces, ¿no es cierto?, nos colocan dificultades para hacer uso de los derechos que hemos planteado y que hemos estado señalando hoy día. Reitero, yo con esto quiero ir despidiendo este seminario, señalar que el mes pasado, junto a Catherine Rosas, nosotros estuvimos tratando el tema de los servicios locales. En esta oportunidad hemos visto, ¿no es cierto?, el financiamiento del sistema educativo, las horas lectivas no lectivas, las horas de colación, los permisos administrativos, la rebaja de la carga horaria para docentes con más de 30 años de servicio, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la supresión horaria. Son temas tremendamente relevantes y agradezco a todos los dirigentes, a todos los profesores y profesoras que han ayudado a difundir este seminario y los vamos a invitar para la próxima jornada. Dejo la palabra para que se despidan mis colegas Catherine Rosas y Félix Milanés. Sí, oye, igual, gracias Carlos. Mira, lo que quería comentar es que efectivamente nosotros vamos a hacer otro taller que ya lo habíamos diseñado, que es respecto de el bono de retiro y el bono postlaboral, ya que va a ser exclusivamente de eso, y vamos a tener que ver otro, justamente abordando lo que tú señalabas, Carlos Ojeda, porque aquí hay una distinción súper importante que hace la ley CEP respecto de los alumnos prioritarios, cuáles son los alumnos preferentes, cuánta es la plata que se puede gastar para pagar, qué sé yo, a los profesores de ese que es un 50%, ya que estos programas también
tienen proyectos asignados y que se tienen que cumplir y ejecutar. ¿Qué pasa si no se ejecutan esos proyectos? Y que es muy grave y es muy importante también que todos lo sepan para presionar efectivamente que se vayan cumpliendo, ¿cierto? Esos proyectos o esos acuerdos que se firman entre el ministerio y el sostenedor y que tienen mucho que ver con los PME, ¿ya? Mira, yo cortito voy a tomar 3 segundos porque me da lata haber dejado el chat, está lleno de preguntas. Primero, básicas, que los asistentes de la educación tienen una norma estatutaria también, igual que nosotros, aparte, distinta, y no se regulan por el estatuto docente. También preguntan si los jefes de UTP, de colegios particulares subvencionados, se les paga la asignación de responsabilidad. Efectivamente, eso es así, se les paga. ¿Ya? Así que no pierdan cuidado porque nosotros vamos a responder todas y cada una de las preguntas que ustedes realicen por medio del correo electrónico y insisto, los correos que nosotros nos llegaron donde se les envió el link, también ahí vamos a mandar la presentación y efectivamente todas las minutas que nosotros utilizamos para también reforzar las ideas que aquí hemos planteado a través de esta presentación, que ciertamente se hace muy breve, ¿cierto? Cuando hay muchas preguntas. Así que eso, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad, espero pronto, y dejo a mi colega Félix ahí también para que se despide. No sé si nos dará la oportunidad de contestar algunas últimas preguntas. Félix, te dejo la palabra. Gracias. Solamente decir que en la medida que nos organizamos y compartimos nuestros conocimientos, nuestra información, somos generosos con las personas que nos hacen consulta, nos damos el tiempo de ponernos en el lugar del otro, de entender la necesidad de nuestro amigo, amiga, compañero, compañera de trabajo. Solo así vamos a estar construyendo un gremio que se preocupa efectivamente por las otras y por los otros. Con cariño, gracias por dejarme el espacio para compartir, y ojalá que esta información, a los que le haya llegado y lo hayan comprendido, la puedan compartir, la puedan hacer llegar a otros, y a los que no, insistir, busquen nuevamente más información, busquen más seminarios y repitan las consultas a través de unos chats. En los chats se pusieron unos teléfonos también, de la secretaria de aquí del departamento jurídico. Un abrazo para todos mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Andreita, colegas. Efectivamente, estos tiempos son acotados, no queremos tampoco hacerlos muy extensos por todas las labores y funciones que ustedes están cumpliendo. Nosotros también continuamos en otras reuniones, en otros compromisos, y señalar que efectivamente la organización y la participación son la clave para ir avanzando en un trato más digno, en que se respeten nuestros derechos. Por supuesto, nosotros estamos llenos de obligaciones, pero pocas veces se respetan, ¿no es cierto?, los espacios que nosotros necesitamos para hacer mejor nuestra labor. Acá yo invito a quienes hoy día están participando, no están colegiados, a colegiarse. Nuestra organización se financia, por supuesto, con el aporte de cada uno de quienes pertenecemos al Colegio de Profesoras y Profesores. Esto es sumamente importante y relevante, y todavía tenemos muchas profesoras y profesores que no participan de esta organización, y sin embargo, esta es la única instancia y la única organización que hoy día nos permite interlocutar con los gobiernos de turno, resolver las cuestiones que hasta el momento, ¿no es cierto?, nos afectan. Así que termino cerrando, invitándolos a todas y todos para que fortalezcamos el gremio y continuemos participando de estos seminarios. Le enviaremos entonces la invitación a través de un afiche, del mismo modo como lo hemos hecho ahora, y agradezco a todas las dirigentes que están presentes, a los delegados gremiales y por supuesto a todas las profesoras y profesores. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Hasta Chao, luego, Félix. colega. Chao. Ábrale el micrófono a todos Chao, los Pablo colegas. Carretier. Sí, ahí habla el micrófono. Sí. Ábrale Chao. el micrófono, Andreita, para que podamos despedirnos, a todas las profesoras y profesores. Que estén muy bien, colegas. Un gusto de saludarlos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, Félix. Gracias, Catherine. Y gracias, Andreita. Y gracias a todas y todos. Chao.
nos vemos Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, Muchas hasta luego. gracias. Chao, Buenas chao. noches. Chao, que estén bien. Buenas tardes. Gracias, por favor. Hasta luego. Chao, chao, Gracias. chao.